Mi nombre es Roberto Mendoza. Tengo 66 años y durante 20 años fui el cajero automático de mi familia. Cada vez que alguien necesitaba dinero para cualquier cosa, ahí estaba yo. Pero el día que les dije que no, mi propia hija me miró a los ojos y me dijo que yo era un egoísta. Lo que ninguno de ellos sabía es que yo había tomado una decisión que cambiaría sus vidas para siempre, y no de la manera que esperaban. Imagínate la escena. Estoy sentado en el comedor de mi casa, la misma casa donde crié a mis 3 hijos, y mi hija mayor, Daniela, acaba de pedirme 30,000 pesos para cambiar los muebles de su sala. 30,000 pesos. Para cambiar muebles que funcionan perfectamente, solo porque vio un juego nuevo en una tienda y decidió que el suyo ya no le gustaba. Papá, es que todos mis amigos tienen muebles modernos y los míos ya se ven muy viejos. Me dice como si yo tuviera la obligación de financiar su vida de revista de decoración. Le digo que no. Por primera vez en 20 años le digo que no. Y ahí es cuando explota. Eres un egoísta, papá. Siempre has sido un egoísta. Toda mi vida he tenido que rogar por todo, mientras vos te guardas todo para vos. Las palabras me golpean como piedras. Esta es la misma hija a la que le pagué la universidad completa, la misma a la que le compré su primer auto, la misma a la que le di el enganche para su departamento. Pero ahora, porque le digo que no a unos muebles que no necesita, soy un egoísta. Pero deja que te cuente algo que ella no sabía en ese momento. Yo ya había decidido vender todo, la casa, el auto, las propiedades que tenía guardadas, todo. Y ese dinero no iba a ir para ninguno de ellos. Había tomado la decisión más radical de mi vida. Y en ese momento, mientras ella me gritaba que yo era un egoísta, yo sabía que ya no había vuelta atrás. Escucha esta historia hasta el final y después decime qué habrías hecho vos en mi lugar. Y contame desde qué ciudad me estás escuchando. Para que entiendas bien cómo llegué a este punto, tengo que llevarte 20 años atrás. Cuando mi esposa Beatriz murió, yo tenía 46 años y 3 hijos. Daniela tenía 18. Marcelo 16 y la más chica, Sofía, apenas tenía 14. Beatriz murió en un accidente de tránsito, un camión que se pasó un semáforo en rojo. Así de simple, así de absurdo. Un segundo ella estaba viva y al siguiente ya no. Los primeros meses fueron un infierno. Yo trabajaba como contador en una empresa de exportaciones y había logrado ahorrar algo de dinero a lo largo de los años. Beatriz y yo éramos gente trabajadora, gente que cuidaba cada peso. Teníamos la casa, un auto modesto y algunos ahorros. Nada extraordinario, pero estábamos cómodos. Cuando ella murió, los chicos se derrumbaron. Era natural. Yo también me había derrumbado por dentro, pero no podía mostrarlo porque ellos me necesitaban fuerte. Daniela lloraba todas las noches. Marcelo se encerró en su cuarto durante meses. Sofía dejó de comer. Yo hacía lo que podía. Trabajaba, cocinaba, limpiaba, iba a las reuniones del colegio, ayudaba con las tareas. Me convertí en padre y madre al mismo tiempo. Y cuando ellos me pedían algo, cualquier cosa que los hiciera sentir un poco mejor, yo decía que sí. Papá, ¿me podés comprar esos zapatos que me gustan? Sí, hija. Papá, ¿me podés dar para ir al cine con mis amigos? Sí, hijo. Papá, ¿me podés comprar ese libro de fotos de mamá que vi en la librería? Sí, mi amor, sí. Cada sí era mi manera de decirles que todo iba a estar bien, que aunque mamá no estuviera, yo iba a cuidarlos, que no les iba a faltar nada. Daniela empezó la universidad y eligió estudiar arquitectura. Era una carrera cara, muchos materiales, muchos libros, muchos proyectos que requerían plata. Yo pagaba todo sin chistar. Cuando Daniela me mostraba sus diseños, yo sentía orgullo. Mira lo que está haciendo mi hija, pensaba. Todo el sacrificio vale la pena. Marcelo era más complicado. Después de la muerte de su madre se volvió rebelde. Empezó a juntarse con chicos que no me gustaban. Empezó a llegar tarde. Empezó a sacar malas notas. Un día la directora del colegio me llamó porque había roto una ventana en una pelea. Tuve que pagar los daños. Después fue un parabrisas de un auto que rayó con sus amigos. Pagué. Después fueron multas de tránsito cuando empezó a manejar mi auto sin permiso. Pagué. Cada vez que Marcelo metía la pata, yo sacaba la billetera
y arreglaba las cosas. Porque era mi hijo, y eso es lo que hacen los padres. Sofía era la más tranquila de los tres, o eso creía yo. Ella estudiaba bien, no se metía en problemas, siempre tenía una sonrisa. Pero con el tiempo me di cuenta de que Sofía había aprendido algo de sus hermanos. Había aprendido que papá siempre decía que sí. Papá, mis amigas se van de viaje a la playa, ¿me das para ir? Papá, hay un curso de fotografía que quiero hacer. Papá, necesito una computadora nueva porque la mía ya es vieja. Y yo siempre decía que sí. Los años pasaron y mis ahorros empezaron a disminuir, no de golpe, sino de a poco, como una canilla que gotea. Al principio no lo notas, pero después te das cuenta de que se fue medio tanque de agua. Daniela se recibió de arquitecta y yo hice una fiesta. Gasté casi 10,000 pesos en ese festejo. Marcelo finalmente terminó el secundario después de repetir 2 veces y decidió que quería estudiar diseño gráfico. Más cuotas, más materiales, más gastos. Sofía entró a estudiar comunicación social. 3 hijos en la universidad al mismo tiempo. Trabajé como un animal. Hacía horas extras, aceptaba trabajos de contabilidad los fines de semana para otros clientes, ahorraba en todo lo que podía ahorrar. Comía fideos casi todos los días. No me compraba ropa nueva. No salía, no tenía vacaciones, no tenía vida social. Todo lo que ganaba iba para ellos. Y yo estaba orgulloso de eso. Soy buen padre, me decía. Estoy haciendo lo que Beatriz hubiera querido que hiciera. Pero hubo un momento en que las cosas cambiaron. Y fue tan gradual que no me di cuenta hasta que ya era demasiado tarde. Dejó de ser necesidad y se convirtió en costumbre. Dejó de ser ayuda y se convirtió en obligación. Dejó de ser agradecimiento y se convirtió en exigencia. Daniela se recibió y consiguió trabajo en un estudio de arquitectura. Cobraba bien. No era un sueldo enorme, pero era suficiente para vivir. Sin embargo, seguía pidiéndome plata. Papá, necesito renovar mi guardarropa para el trabajo. Papá, mi auto necesita service. Papá, quiero hacer un posgrado. Un día le dije, Daniela, vos ya estás trabajando. ¿No deberías empezar a pagar tus propias cosas? Me miró como si le hubiera dicho algo ofensivo. Ay, papá, apenas estoy empezando. Dame tiempo para acomodarme. Pero ese tiempo nunca llegaba. Pasó 1 año, después 2, después 3, y ella seguía pidiendo. Marcelo terminó diseño gráfico y consiguió trabajos freelance. Ganaba bien algunos meses y otros meses no ganaba nada. Pero independientemente de cuánto ganara, siempre necesitaba que yo le diera dinero. Papá, este mes no me pagaron un cliente. Papá, necesito comprar un software nuevo. Papá, se me rompió la computadora. Y lo peor es que nunca me devolvía. Hijo, ¿te acordás de los 5,000 pesos que te presté el mes pasado? Sí, papá, ya te voy a devolver. Pero nunca devolvía. Y yo no insistía porque me daba vergüenza, porque sentía que si le pedía que me devolviera mi propio dinero, estaba siendo mal padre. Sofía fue la que más me sorprendió. Ella, que había sido tan dulce, tan considerada, se convirtió en la más demandante de los 3. Cuando se recibió, consiguió trabajo en una agencia de publicidad. Ganaba bien, mejor que sus hermanos incluso. Pero seguía viviendo en mi casa sin pagar un peso de alquiler, comiendo de mi comida, usando mis servicios, y encima me pedía dinero constantemente. Papá, necesito hacerme un tratamiento dental. Son 20,000 pesos. Papá, quiero irme de vacaciones a Brasil con mis amigas. ¿Me podés prestar 30,000? Papá, vi un celular nuevo que me encanta. Me cansé de este. Un día, hace 3 años, me enfermé. Nada grave, una neumonía, pero tuve que estar internado 5 días. Los 3 vinieron a visitarme al hospital. Estuvieron media hora, me trajeron unas flores y se fueron. Al día siguiente, Daniela me llamó al celular. Papá, necesito que me transfieras plata para pagar la tarjeta. No puedo ir al banco y el vencimiento es hoy. Estaba internado, con suero en el brazo, con fiebre, y mi hija me llamaba para pedirme plata. Eso debería haberme abierto los ojos, pero no lo hizo. Todavía no. Cuando salí del hospital, ninguno de mis hijos se ofreció a cuidarme. Volví a casa solo. Me las arreglé solo. Cocinaba, me tomaba los medicamentos, hacía reposo. A la semana Marcelo apareció. Papá,
¿Ya estás mejor? Qué bueno. Oíme, necesito que me ayudes con el alquiler de este mes. Estoy un poco corto. Hace 2 años tomé una decisión importante. Me ofrecieron un retiro voluntario en la empresa. Era una suma importante de dinero, casi 500,000 pesos de indemnización. Yo tenía 64 años y había trabajado allí por 32. Acepté el retiro y recibí el dinero. No les conté a mis hijos cuánto era exactamente. Les dije que había cobrado algo, pero no especifiqué. Guardé ese dinero en una cuenta separada y decidí que ese iba a ser mi fondo de emergencia, mi colchón para la vejez. Pero a la semana de cobrar, Daniela apareció en casa. Papá, me enteré de que cobraste la indemnización. Necesito que me ayudes. Quiero comprar un departamento más grande. El que tengo se me quedó chico. Necesito que me des 100,000 pesos para el enganche. 100,000 pesos. Así como así. Como si fuera algo que ella tuviera derecho a pedirme. Como si ese dinero que yo había ganado trabajando 32 años fuera de ella. Le dije que lo iba a pensar. Esa noche no pude dormir. A los pocos días apareció Marcelo. Papá, quiero poner mi propio estudio de diseño. Necesito capital inicial. ¿Me podés dar 80,000 pesos? Y después Sofía. Papá, quiero hacer una maestría en el exterior. Necesito 100,000 para los gastos. Entre los tres querían casi 300,000 pesos, más de la mitad de mi indemnización, y hablaban como si fuera obvio que yo debía darles ese dinero, como si después de 20 años financiando sus vidas, todavía les debiera más. Les dije que no a los tres. Fue la primera vez en 20 años que les dije que no a algo importante, y ahí empezó el problema. Daniela dejó de hablarme durante 2 semanas. Marcelo me dijo que yo era un amarrete. Sofía lloraba y me decía que yo no entendía lo importante que era para ella esa maestría, pero yo me mantuve firme. Por primera vez en décadas, me mantuve firme. Sin embargo, eventualmente, como siempre, terminé cediendo un poco. Le di 50,000 a Daniela para ayudarla con el departamento. Le di 30,000 a Marcelo para su estudio. Le di 40,000 a Sofía para que empezara a ahorrar para su maestría. 120,000 pesos. Se fueron en 2 meses. Y ninguno de ellos me dio las gracias. Ninguno me dijo, papá, qué generoso sos. Ninguno reconoció el sacrificio. Lo tomaron como si fuera su derecho, como si yo les debiera eso y más. Y yo seguí trabajando. Conseguí trabajos como contador freelance. No ganaba lo que ganaba antes, pero era suficiente para vivir. Seguí pagando los servicios de mi casa, seguí comprando comida, seguí manteniendo mi vida, y ellos seguían pidiendo. El punto de quiebre llegó hace 6 meses. Yo había estado sintiendo dolores en el pecho. Fui al médico y me dijo que necesitaba hacerme unos estudios cardiológicos, estudios que no estaban cubiertos completamente por mi obra social. Iba a tener que pagar 30,000 pesos de mi bolsillo. 30,000 pesos que yo necesitaba para cuidar mi salud. Junté el dinero durante 2 meses, ahorrando de todo. Comía una vez al día. No prendía la calefacción aunque hiciera frío. No me compraba nada que no fuera estrictamente necesario. El día que tenía turno para hacer los estudios, Daniela vino a casa. Papá, me surgió una oportunidad increíble. Hay un curso de especialización en Italia. Son 2 meses. Es carísimo, pero es una oportunidad única en la vida. Necesito que me ayudes con 50,000 pesos. Le dije que no podía, que yo necesitaba ese dinero para mis estudios médicos. Me miró con una cara que nunca voy a olvidar. Papá, yo estoy hablando de mi carrera, de mi futuro. Vos solo necesitas hacerte unos estudios que probablemente no muestren nada. Sos un hipocondríaco. Siempre te estás quejando de que te duele algo. Sentí como si me hubiera abofeteado. Mi propia hija, minimizando mi salud, llamándome hipocondríaco, pidiéndome que sacrificara mi bienestar para financiar un capricho, porque eso era, un capricho. Ella ya era arquitecta, ya tenía trabajo, ya tenía una carrera. Este curso era solo un agregado lujoso. Le dije que no. Me dijo que yo era egoísta. Usó esa palabra, egoísta. Después de 20 años dándoles todo, después de sacrificar mi vida entera por ellos, mi hija me llamaba egoísta porque me negaba a darle 50,000 pesos para un curso que no necesitaba. Esa noche lloré por primera vez en años. Lloré de rabia, de impotencia, de tristeza, y tomé una decisión.
Llamé a un abogado que conocía de mi época en la empresa. Doctor Fernández, necesito su ayuda con un tema delicado. Quiero vender todas mis propiedades y proteger ese dinero de mi familia. Me escuchó en silencio y después me dijo algo que cambió mi perspectiva. Don Roberto, usted no necesita proteger su dinero de su familia. Usted necesita protegerse a usted mismo de ser usado. Tenía razón. Empecé a hacer números. En estos 20 años les había dado a mis 3 hijos más de 800,000 pesos. 800,000. Entre universidades, autos, departamentos, viajes, emergencias inventadas, préstamos nunca devueltos, regalos, gastos. 800,000 pesos que yo había ganado con mi trabajo y mi sacrificio. Y nunca, ni una sola vez, ninguno de ellos me había preguntado: «Papá, ¿vos cómo estás económicamente? ¿Vos necesitas algo? ¿Vos estás bien?» Contraté a un tasador para mi casa. Era una casa grande, en buen estado, en un barrio tranquilo. Me dijeron que podía venderla por 350,000 pesos. También tenía un pequeño terreno que había comprado años atrás con Beatriz, cuando todavía pensábamos en construir una casa de verano. Ese terreno ahora valía 120,000 pesos. Y tenía el auto, que aunque era viejo, todavía funcionaba bien. Podía venderlo por 40,000. En total tenía activos por más de 500,000 pesos. Sumado a lo que me quedaba de la indemnización y mis ahorros, tenía cerca de 650,000 pesos en patrimonio. Empecé a vender todo sin decirles nada. Primero vendí el terreno, fue rápido. Un desarrollador lo quería para un proyecto y me pagó en efectivo. Después puse en venta la casa. Me costó más encontrar comprador, pero a los 3 meses apareció una familia joven que quería mudarse al barrio. Firmamos la escritura en diciembre del año pasado, y ahí fue cuando todo explotó. Daniela se enteró por una vecina. Llegó a casa hecha una furia. «Papas, ¿es verdad que vendiste la casa?» «¿Sin consultarnos?» «Sí, vendí la casa». «¿Por qué teníamos que consultarles? Esta es mi casa». «Porque es la casa donde crecimos, papá». «Porque es nuestra casa también». «No, Daniela, es mi casa. Ustedes ya no viven acá hace años. Esta casa es mía y yo decido qué hago con ella». Empezó a gritar. «Sos un egoísta, un egoísta». Ahí está esa palabra otra vez. La misma palabra que me había dicho cuando le negué los 50,000 pesos. Solo que ahora la decía con más rabia, con más veneno. Llegaron Marcelo y Sofía. Evidentemente Daniela los había llamado. Los 3 me rodearon en el comedor gritándome: «Papá, ¿cómo pudiste hacer esto? Papá, esta casa es nuestro patrimonio familiar. Papá, ¿y si nosotros necesitábamos venir a vivir acá?». Les expliqué con calma. Ustedes 3 tienen sus propias vidas. Tienen sus trabajos, sus departamentos, sus propios caminos. Yo estoy cansado de mantener una casa grande que no necesito. Voy a mudarme a un departamento más chico y más cómodo para mí. «¿Y la plata de la venta?», preguntó Marcelo. «¿Qué vas a hacer con esa plata?». «La voy a usar para vivir mis últimos años con dignidad, para viajar, para cuidar mi salud, para hacer las cosas que nunca pude hacer porque siempre estuve trabajando para ustedes». Sofía empezó a llorar. «Papá, no puedo creer que seas tan egoísta. Nosotros somos tu familia. Esa plata debería ser para nosotros, para nuestro futuro. Ustedes tienen 38, 36 y 34 años respectivamente. Son adultos, tienen trabajos, tienen sus propias vidas. Mi obligación como padre era criarlos, educarlos y prepararlos para la vida. Eso ya lo hice. Ahora es tiempo de que ustedes se hagan cargo de sus propias vidas». Daniela se acercó a mí con los ojos llenos de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de rabia. «Siempre supimos que sos un egoísta, papá. Siempre lo supimos. Mamá lo decía. Decía que vos solo pensabas en vos». Esas palabras me destrozaron. No porque fueran verdad, sino porque Daniela estaba usando la memoria de su madre muerta para manipularme, para hacerme sentir culpable. Beatriz nunca dijo eso. Nunca. Beatriz y yo éramos un equipo, y ella estaría orgullosa de lo que estoy haciendo ahora. Los 3 se fueron dando un portazo. Durante las siguientes semanas intentaron de todo. Primero vinieron con lágrimas, con súplicas. «Papá, perdónanos.
Estábamos enojados. No quisimos decir esas cosas, pero cada disculpa venía seguida de un pedido. Papá, ahora que vendiste la casa, ¿nos podés ayudar con esto? ¿Nos podés dar para aquello? Después intentaron con la manipulación emocional. Papá, mamá no hubiera querido esto. Papá, ¿qué va a decir la familia cuando se entere? Papá, todos están hablando de vos en el barrio. Después intentaron con la amenaza. Si haces esto, no nos vas a ver más. Si te mudás y te guardás toda esa plata, olvídate de tus nietos. Marcelo había tenido un hijo hacía 2 años, un nene hermoso llamado Tomás que yo adoraba, pero incluso esa amenaza no me hizo cambiar de opinión, porque me di cuenta de algo. Si el amor de mis hijos y el acceso a mi nieto dependían de cuánta plata les daba, entonces ese no era amor real, era una transacción comercial. Me mudé a un departamento de 2 ambientes en un barrio más céntrico. Es chico, sí, pero es perfecto para mí. Tiene buena luz. Está cerca de todo, tiene un balcón donde puedo tomar mate en las mañanas. Vendí la mayoría de los muebles de la casa grande. Me quedé solo con lo esencial. Una cama, un sillón, una mesa, algunos recuerdos de Beatriz. Y sinceramente, nunca me sentí más libre. Con el dinero de las ventas y mis ahorros, abrí una cuenta especial. Saqué 50,000 pesos para equipar mi departamento nuevo y para hacerme todos los estudios médicos que necesitaba. Los estudios salieron bien, por cierto. El médico me dijo que mi corazón está fuerte, que solo necesito cuidarme un poco más, hacer ejercicio, comer mejor. Después de eso, tomé otras decisiones. Decidí que iba a usar ese dinero para mí, para hacer las cosas que siempre quise hacer y nunca pude. Lo primero que hice fue comprarme un pasaje a Europa. Beatriz y yo siempre habíamos soñado con conocer España. Ella quería ver la Alhambra, caminar por las calles de Barcelona, comer paella en Valencia. Nunca pudimos hacer ese viaje porque siempre había algo más importante. La universidad de los chicos, un auto que se rompía, un gasto imprevisto. Siempre algo. Me fui solo a España. Estuve un mes entero recorriendo el país. Visité todos los lugares que Beatriz había soñado con conocer. En cada lugar le hablaba en mi mente. Mira, amor, llegamos. Lo logramos. Y aunque ella no estaba físicamente, yo sentía que estaba ahí conmigo. Conocí gente maravillosa en ese viaje. Otros jubilados que estaban haciendo lo mismo que yo, viviendo sus vidas después de años de sacrificio. Conocí a una señora argentina que se llamaba Marta. Ella tenía 70 años y estaba viajando sola por primera vez en su vida. Su historia era parecida a la mía. Había criado 4 hijos, había trabajado toda su vida y cuando enviudó, decidió que era hora de vivir para ella. Roberto, me dijo una noche mientras tomábamos vino en un bar de Madrid, nuestros hijos creen que nos deben nada porque nosotros elegimos tenerlos. Y tienen razón en parte. Nosotros elegimos ser padres, pero ellos también eligen ser hijos. Y ser hijo no significa tener derecho a todo lo que el padre tiene. Significa amar, respetar, cuidar. Si ellos no están dispuestos a hacer eso, entonces nosotros tampoco estamos obligados a darles todo. Esas palabras me liberaron de una culpa que había estado cargando durante meses. Cuando volví de España, mis hijos no me llamaron para preguntarme cómo me había ido. No les importaba. Solo les importaba el dinero que yo había gastado en ese viaje. Dinero que ellos consideraban que debería haber sido para ellos. Un día, Sofía apareció en mi departamento nuevo. La dejé pasar. Se sentó en mi pequeño sillón y miró alrededor con desprecio. Papá, vivís en una caja de zapatos. Mira lo que hiciste con tu vida. Vendiste la casa hermosa donde crecimos para vivir en esto. Le serví un café y me senté frente a ella. Sofía, esta caja de zapatos es mi hogar. Es el primer lugar en 20 años donde vivo para mí, donde no tengo que estar pensando en cuánto cuesta cada cosa, donde no tengo que estar calculando si puedo darles plata a ustedes o si tengo que guardármela para algo que yo necesite. Aquí soy libre. Se quedó callada un momento. Después sacó su celular y me mostró unas fotos. Papá, mira, me mudé a un departamento más grande. Es hermoso. 3 ambientes, balcón, parrilla. ¿Ves? Yo sí estoy progresando.
¿Y cómo pagaste ese departamento?, le pregunté. Con mis ahorros y un crédito. No necesité tu plata, si es eso lo que querés saber. Me quedé mirándola. Sofía, hace 6 meses me pediste 40,000 pesos para tu maestría. Dijiste que sin ese dinero no ibas a poder estudiar. Ahora me decís que te mudaste a un departamento más caro. ¿Qué pasó con la maestría? Se puso roja. Es que cambié de prioridad. Decidí que primero quería mejorar mi calidad de vida. Ahí entendí todo. El dinero que yo les había dado nunca había sido para emergencias reales. Nunca había sido para cosas necesarias. Era para financiar un estilo de vida que ellos querían, pero no podían pagar. Era para mantener una fachada de éxito que no se correspondía con sus ingresos reales. Y yo había sido el idiota que había permitido eso durante 20 años. Sofía, te voy a ser sincero. Durante 20 años yo fui tu cajero automático. Cada vez que necesitabas algo, ahí estaba yo. Pero nunca, ni una sola vez, me preguntaste si yo estaba bien, si yo necesitaba algo, si yo estaba cansado de trabajar sin parar para mantenerlos a los 3. No es así, papá. Yo siempre me preocupé por vos. No, Sofía. Vos te preocupabas por mi billetera, no por mí. Hay una diferencia. Se fue llorando. Pero antes de irse me dijo algo. Papá, algún día te vas a arrepentir de esto. Cuando estés viejo y solo te vas a dar cuenta de que perdiste a tu familia por plata. La miré a los ojos. Sofía, yo ya estoy viejo. Y prefiero estar solo con dignidad que acompañado por gente que solo me quiere por lo que les puedo dar. Los meses pasaron y la relación con mis hijos fue de mal en peor. Marcelo dejó de hablarme completamente. Daniela me llamaba una vez por mes, siempre con alguna excusa para pedirme dinero. Papá, necesito que me ayudes con el jardín de infantes de mi hija. Papá, se me rompió el lavarropas. Papá, necesito arreglar el auto. Y yo siempre le decía que no. Sofía intentó un par de veces más convencerme de que les diera dinero, pero eventualmente también se rindió. Un día recibí una llamada de Marcelo. Era raro porque él no me hablaba desde hacía meses. Papá, necesito hablar con vos urgente. Quedamos en encontrarnos en un café. Cuando llegué vi que estaba nervioso. Papá, tomé malas decisiones. Invertí plata en un negocio que no funcionó. Estoy endeudado. Necesito 100,000 pesos o voy a perder mi estudio. Lo miré sin decir nada. Esperé que continuara. Papá, sé que estamos peleados. Sé que te dije cosas horribles, pero sos mi papá. Sos la única persona que me puede ayudar. Marcelo, te voy a hacer una pregunta y quiero que me respondas con honestidad. Si yo no tuviera plata, ¿estarías acá sentado conmigo? Se quedó callado. Su silencio fue toda la respuesta que necesitaba. Marcelo, durante 20 años yo te di todo. Te pagué la universidad. Te saqué de todos los problemas en los que te metiste. Te presté plata que nunca me devolviste. Y lo hice con amor porque sos mi hijo. Pero ahora sos un hombre de 36 años. Si tomaste malas decisiones, tenés que hacerte cargo de las consecuencias. Empezó a llorar. Papá, por favor. Si pierdo el estudio, pierdo todo. Te voy a devolver hasta el último peso. No, Marcelo, no me vas a devolver, porque nunca devolviste nada en 20 años. Y yo ya no estoy dispuesto a seguir financiando tus errores. Se levantó de la mesa furioso. Sos un mal padre. Un mal padre. Mamá se estaría revolcando en su tumba si supiera lo que estás haciendo. Lo dejé irse, y por primera vez en años no sentí culpa. Sentí paz, porque había hecho lo correcto. A los pocos días de esa conversación, Daniela me llamó. Papá, necesitamos hablar. Los 3. Quedamos en mi departamento. Cuando llegaron, vi que los 3 venían con una actitud diferente, más seria, más calculada. Se sentaron en mi pequeña sala y Daniela, como siempre la líder del grupo, empezó a hablar. Papá, estuvimos hablando los 3 y llegamos a una conclusión. Vos no estás bien. No estás pensando con claridad. ¿A qué te referís con que no estoy bien? ¿A que vendiste la casa familiar, te mudaste a este lugar, gastaste fortunas en viajes y ahora nos negás ayuda cuando realmente la necesitamos? Creemos que deberías ver a un médico, un psiquiatra. Me quedé mirándolos a los 3. Estaban intentando declararme incapaz.
Estaban intentando hacer creer que yo había perdido la cordura para poder tener acceso a mi dinero. Escúchenme bien los tres. Les voy a decir algo, y lo voy a decir una sola vez. Yo estoy perfectamente bien. Estoy más lúcido ahora que en los últimos 20 años. Lo que pasa es que ustedes no pueden aceptar que yo finalmente puse límites. Papá, vos nos abandonaste, dijo Sofía con lágrimas en los ojos. Abandonaste a tu familia por dinero. Yo no los abandoné. Ustedes me abandonaron a mí hace años, cuando dejaron de verme como un padre y empezaron a verme como un banco, cuando dejaron de preguntarme cómo estaba y solo me llamaban cuando necesitaban algo, cuando minimizaron mi salud porque era menos importante que un curso en Italia. Ustedes fueron los que abandonaron esta relación. Yo solo reconocí lo que ya había pasado. Marcelo se paró. Esto es ridículo. No vamos a seguir escuchando esto. Vámonos. Los tres se fueron, y esa fue la última vez que los vi a los tres juntos en mi departamento. Pasaron los meses, y la distancia entre nosotros se hizo cada vez más grande. Yo seguí con mi vida. Empecé a hacer cosas que nunca había hecho. Me anoté en un taller de pintura para adultos mayores. Descubrí que tenía talento para pintar paisajes. Empecé a ir al gimnasio 3 veces por semana. Perdí 10 kilos y me sentí más fuerte que en años. Conocí a un grupo de amigos en un club de lectura. Gente de mi edad que también estaba redescubriendo la vida después de años de sacrificio por sus familias. Uno de ellos, un señor que se llamaba Héctor, me dijo algo que me marcó. Roberto, la vida te da 2 familias. La familia que te toca al nacer y la familia que elegís construir. A veces la segunda es mejor que la primera. Y tenía razón. Este grupo de amigos que había conocido hace apenas meses me trataban con más respeto y cariño que mis propios hijos. Con el dinero que tenía guardado decidí hacer algo que siempre había querido hacer. Doné 50,000 pesos a un hogar de ancianos del barrio, un lugar donde vivían personas que habían sido abandonadas por sus familias. Personas que estaban solas, sin recursos, sin nadie que las visitara. Empecé a ir como voluntario una vez por semana. Les leía el diario, jugaba a las cartas con ellos, los escuchaba contar sus historias. Y en esas historias vi mi propio reflejo. ¿Cuántos de ellos habían sacrificado todo por sus hijos solo para terminar solos? Uno de los residentes, un señor de 82 años llamado Gustavo, me contó su historia. Roberto, yo tenía 4 hijos. Les di todo. Les pagué todo. Cuando me quedé sin plata y me enfermé, ninguno quiso hacerse cargo de mí. Me metieron acá y nunca más volvieron. Hace 3 años que no recibo una visita. Esa historia me rompió el corazón, pero también me hizo dar cuenta de algo. Yo había tomado la decisión correcta. Mejor estar solo con dignidad que terminar abandonado después de haberlo dado todo. Un día, casi un año después de mudarme, recibí una llamada de un número desconocido. Atendí y era la voz de una mujer joven. «¿Señor Roberto Mendoza?» «Sí, soy yo. Habla del Hospital San Martín. Su hijo Marcelo está internado. Tuvo un accidente. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. ¿Qué le pasó?» «Tuvo un accidente de tránsito. Está estable, pero necesita cirugía. Y está preguntando por usted». Fui al hospital corriendo. Cuando llegué, Daniela y Sofía ya estaban ahí. Me miraron con una mezcla de sorpresa y alivio. «Papá, gracias por venir. ¿Cómo está?», pregunté. «Está bien. Se quebró la pierna y tiene algunas costillas rotas. Lo van a operar mañana». Nos quedamos en silencio, los tres en la sala de espera. Después de un rato, Daniela habló. «Papá, siento todo lo que te dije. Siento haber sido tan egoísta». La miré. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio hablara por mí. Finalmente dije, «Daniela, durante este año estuve pensando mucho. Pensando en qué hice mal como padre. Pensando en cómo llegamos a este punto. Y me di cuenta de algo. Yo les enseñé a ser dependientes. Les enseñé que papá siempre iba a estar ahí para resolver todos sus problemas. Y eso fue mi error. No fue tu error, papá. Fuimos nosotros los que nos aprovechamos. Sí, se aprovecharon, pero yo lo permití. Durante 20 años permití que me usaran.
Y cuando finalmente puse un límite, ustedes no supieron cómo reaccionar. Me dejaron entrar a ver a Marcelo. Estaba en la cama del hospital, pálido, con suero en el brazo. Cuando me vio, se le llenaron los ojos de lágrimas. Papá, pensé que no ibas a venir. ¿Por qué pensaste eso? Porque te traté tan mal, porque te dije cosas horribles. Marcelo, sos mi hijo. Obviamente iba a venir, pero venir a verte en el hospital no significa que voy a volver a ser tu cajero automático. Lo sé, papá, y no te estoy pidiendo eso. Solo te estoy pidiendo que me perdones. Nos quedamos hablando durante 1 hora. Fue la conversación más honesta que había tenido con él en años. Me contó sobre sus deudas, sobre cómo había invertido mal su dinero, sobre cómo su esposa lo había dejado porque él no podía mantener el nivel de vida que ella quería. Me contó sobre su soledad, sobre cómo se había dado cuenta muy tarde de que había perdido lo más importante, su familia. Papá, durante este año, cada vez que tenía un problema, mi primer instinto era llamarte. Pero después me acordaba de que vos ya no ibas a resolver mis problemas, y tenía que resolverlos yo solo. Y sabes qué, lo logré. No siempre bien, pero lo logré. Y ahora entiendo lo que vos querías enseñarnos. Esa conversación me dio esperanza. Tal vez no todo estaba perdido. Tal vez había una oportunidad de reconstruir la relación con mis hijos, pero en términos diferentes, en términos de respeto mutuo, no de dependencia económica. Marcelo estuvo internado 1 semana. Durante esa semana, los 4 pasamos mucho tiempo juntos. Hablamos de cosas que nunca habíamos hablado. De la muerte de Beatriz, de cómo cada uno la había procesado, de los errores que yo había cometido como padre, de los errores que ellos habían cometido como hijos. Fue doloroso, pero fue necesario. Cuando Marcelo salió del hospital, Daniela me invitó a cenar a su casa. Fue raro estar ahí. Hacía más de 1 año que no iba. La casa estaba linda. Se veía que ella estaba bien económicamente. Había logrado crecer en su carrera sin mi ayuda. Después de cenar, cuando los chicos se fueron a dormir, ella se sentó conmigo en el sillón. Papá, quiero mostrarte algo. Sacó una caja de una alacena. Adentro había papeles. Eran todos los recibos, todas las notas, todos los registros de cada peso que yo les había dado en estos 20 años. Los guardé todos. Y hace unos meses me puse a sumar cuánto era. La cifra me asustó. Fue mucho más de lo que yo pensaba. Y me di cuenta de algo. Yo nunca te di las gracias realmente. Nunca reconocí el sacrificio que hiciste. Daniela, yo no hice todo eso esperando agradecimiento. Lo hice porque sos mi hija y te amo. Lo sé, pero igual merecías que te lo agradeciera. Merecías que te respetara. Y no lo hice. Y cuando finalmente pusiste límites, yo reaccioné como una niña malcriada, porque eso era, una niña malcriada en el cuerpo de una mujer adulta. Nos quedamos hablando hasta tarde. Fue la primera vez en años que sentí que estaba hablando con mi hija real, no con la versión de ella, que solo me veía como una fuente de dinero. Las cosas no se arreglaron de un día para el otro. Llevó tiempo, llevó esfuerzo, llevó conversaciones difíciles, pero de a poco, mi relación con mis 3 hijos empezó a mejorar. No volvió a ser como antes. No podía volver a ser como antes, pero se convirtió en algo diferente, algo más sano. Sofía empezó a venir a visitarme 1 vez por semana. No para pedirme nada, solo para tomar mate y charlar. Me contaba de su trabajo, de sus proyectos, de su vida, y yo le contaba de mis clases de pintura, de mis amigos del club de lectura, de mi trabajo voluntario en el hogar de ancianos. Un día me dijo algo que me sorprendió. Papá, te veo más feliz ahora que en todos los años que te recuerdo. Y tiene sentido, porque vos pasaste 20 años viviendo para nosotros. Y ahora finalmente estás viviendo para vos. Y me alegro, porque te lo mereces. Marcelo tardó más en reconectar. El accidente lo había cambiado, lo había hecho reflexionar sobre sus prioridades. Cerró su estudio de diseño y consiguió un trabajo estable en una empresa. Ganaba menos, pero tenía seguridad, y estaba aprendiendo a vivir con lo que tenía. Un día vino a mi departamento con su hijo Tomás. Papá, quiero que Tomás pase tiempo con vos. Quiero que lo conozcas de verdad, y quiero que él aprenda de vos las cosas que yo debería haber aprendido hace años.
Empecé a ver a mi nieto todos los domingos. Le enseñaba a jugar ajedrez. Le contaba historias de cuando era chico. Le mostraba mis pinturas. Y en esos momentos descubrí algo hermoso. Podía ser abuelo sin tener que ser el cajero automático. Podía dar amor sin tener que dar dinero. Pasaron 2 años desde que vendí la casa. 2 años desde que tomé la decisión más difícil de mi vida. Y ahora, sentado en mi pequeño departamento, pintando un paisaje que vi en mi último viaje a las montañas, puedo decir que no me arrepiento de nada. Claro que duele. Claro que a veces extraño la relación que pensaba que tenía con mis hijos, pero era una ilusión. Era una relación basada en dinero, no en amor real. Durante estos 2 años, aprendí cosas sobre mí mismo que nunca hubiera descubierto si hubiera seguido siendo el cajero automático de mi familia. Aprendí que tengo talento para la pintura. Mis cuadros ahora cuelgan en las paredes de mi departamento y en las casas de mis amigos del taller. Algunos hasta me han pedido que les pinte retratos. Nunca lo hubiera descubierto si hubiera seguido trabajando sin parar para mantener el estilo de vida de mis hijos. Aprendí que me gusta cocinar. Durante 20 años cocinaba por obligación, comidas rápidas, comidas baratas, lo que quedara después de pagar todas las cuentas de mis hijos. Ahora cocino por placer. Experimento con recetas nuevas. Invito a mis amigos a cenar. Disfruto el proceso. La semana pasada hice una paella que hubiera hecho llorar de orgullo a Beatriz. Aprendí que mi cuerpo todavía podía ser fuerte. Esos 10 kilos que perdí no fueron solo peso. Fueron años de cansancio, de estrés, de cargar con el peso emocional de 3 adultos que se negaban a crecer. Ahora camino más derecho, respiro mejor, duermo profundo. Aprendí que podía tener amigos reales. Durante años mi única vida social eran las reuniones familiares, donde mis hijos me pedían dinero. Ahora tengo un círculo de amigos que me llaman para invitarme a tomar café, que me mandan mensajes para saber cómo estoy, que celebran mis cumpleaños conmigo. Héctor, mi amigo del club de lectura, organizó una fiesta sorpresa para mi cumpleaños 68. Había 20 personas ahí, 20 personas que estaban ahí porque querían estar, no porque necesitaran algo de mí. También aprendí algo doloroso pero necesario. Aprendí que el amor de mis hijos había sido condicional todo este tiempo y yo no me había dado cuenta. O tal vez no quería darme cuenta. Es más fácil creer que te aman que aceptar que solo te necesitan. Pero cuando dejé de darles dinero y ellos dejaron de llamarme, la verdad quedó clara como el agua. No era amor lo que sentían, era dependencia, era costumbre, era conveniencia, y eso dolió más que cualquier insulto que me hubieran dicho. Pero también me liberó, porque una vez que aceptas esa verdad, dejas de tener miedo de decepcionarlos, dejas de sentir culpa por cuidarte a vos mismo, dejas de sacrificar tu vida por gente que nunca te lo va a agradecer realmente. Hace un mes pasó algo que me hizo confirmar que tomé la decisión correcta. Estaba en el supermercado haciendo las compras cuando me crucé con una excompañera de trabajo de Beatriz, una señora que se llama Marta y que había sido muy amiga de mi esposa. No la veía hacía años. Nos pusimos a charlar en el pasillo de las verduras. Me preguntó cómo estaban los chicos, cómo me iba a mí. Le conté brevemente lo que había pasado, la venta de la casa, el distanciamiento con mis hijos, mi nueva vida. Esperaba que me juzgara, esperaba que me dijera que había sido muy duro, que un padre no hace esas cosas, pero en cambio, se le llenaron los ojos de lágrimas. Roberto, me dijo, ojalá yo hubiera tenido tu coraje. Yo también tengo problemas con mis hijos. Ellos también me usan, pero yo no me animo a ponerles límites porque tengo miedo de quedarme sola. Y después me dijo algo que me partió el corazón. Ya estoy sola, Roberto. Ellos solo me llaman cuando necesitan algo. Así que ya estoy sola, solo que todavía estoy pagando por esa soledad. Esas palabras me persiguieron durante días, porque describían perfectamente lo que yo había vivido durante 20 años. Estar solo, rodeado de gente. Estar vacío, a pesar de dar todo. Estar invisible a pesar de estar siempre presente. Y me di cuenta de que muchas personas viven así. Muchos padres, muchas madres, están en esa misma situación, siendo usados, siendo vaciados,
siendo invisibles para sus propios hijos, y tienen tanto miedo de perder esa relación tóxica que prefieren seguir sufriendo antes que arriesgarse a estar realmente solos. Pero lo que yo aprendí es que estar solo no es lo peor que te puede pasar. Lo peor que te puede pasar es estar acompañado por gente que te hace sentir solo. Lo peor es tener una familia que te hace sentir más vacío que si estuvieras realmente solo. Y una vez que entendés eso, todo cambia. La relación que tengo con mis hijos ahora es más chica, más frágil, más imperfecta, pero es real, es honesta y es más de lo que tenía antes. El hogar de ancianos donde trabajo como voluntario se convirtió en mi segundo hogar. Los viejitos me esperan cada semana. Don Gustavo, el señor de 82 años que me contó su historia, se convirtió en mi amigo. Jugamos al dominó todos los miércoles. Me cuenta historias de cuando era joven, de la Argentina de antes, de cómo era el mundo cuando él tenía mi edad. Un día me dijo algo que me hizo reflexionar. Roberto, la diferencia entre vos y yo es que vos aprendiste a tiempo. Yo me di cuenta muy tarde, cuando ya no me quedaba nada, cuando ya estaba acá encerrado, sin familia, sin dinero, sin nada. Vos todavía tenés tiempo de disfrutar tu libertad. No lo desperdicies. Y no lo estoy desperdiciando. Cada día que me levanto en mi pequeño departamento, cada día que decido qué hacer con mi tiempo, cada día que no tengo que preocuparme por el próximo pedido de dinero de mis hijos, es un día ganado. La relación que tengo con ellos ahora es más chica, más frágil, más imperfecta, pero es real, es honesta, y es más de lo que tenía antes. El dinero que me quedó después de todos estos años lo estoy usando bien. Viajo cuando quiero, ayudo a causas que me importan, me cuido la salud, vivo con dignidad, y cuando me muera, sí, no voy a dejar una gran herencia, voy a dejar muy poco, pero voy a dejar algo más valioso. Voy a dejar el ejemplo de un hombre que supo ponerle límites a sus propios hijos, de un hombre que entendió que el amor no se compra, de un hombre que a los 66 años tuvo el coraje de empezar de nuevo. La semana pasada Daniela me llamó. Papá, mi hija, tu nieta Martina, me preguntó por qué vos vivís en un departamento tan chico si antes tenías una casa grande. ¿Qué le dijiste? Le dije la verdad. Le dije que el abuelo aprendió que la felicidad no está en qué tan grande es tu casa, sino en qué tan grande es tu libertad, y que el abuelo eligió ser libre. Esa respuesta me llenó el corazón, porque significaba que Daniela finalmente había entendido. Ayer fui al cementerio a visitar a Beatriz. Hace tiempo que no iba. Me senté en el pasto al lado de su tumba y le conté todo. Le conté sobre la casa, sobre el dinero, sobre los viajes, sobre la pelea con los chicos, sobre la reconciliación, y le pedí perdón. Perdón por haber malcriado a nuestros hijos, perdón por no haber puesto límites antes, pero también le di las gracias. Gracias por los años que tuvimos juntos, gracias por los hijos que tuvimos, a pesar de todo. Gracias por el amor que me diste. Cuando me iba del cementerio, me crucé con una señora mayor que también estaba visitando una tumba. Nos pusimos a charlar. Me contó que ella también había tenido problemas con sus hijos por temas de dinero. Me dijo algo que nunca voy a olvidar. Los hijos te van a recordar por dos cosas, por lo que les diste o por lo que les enseñaste. Y las lecciones duran más que el dinero. Tiene razón, yo les di mucho dinero a mis hijos durante 20 años, y no los hizo mejores personas. Pero cuando finalmente les enseñé a valerse por sí mismos, cuando les puse límites, ahí sí empezaron a crecer. Si vos estás escuchando esta historia y te sentís identificado, si vos también sos el cajero automático de tu familia, si vos también estás cansado de que te usen, déjame decirte algo. No es egoísmo cuidarte a vos mismo. No es egoísmo poner límites. No es egoísmo decir que no. El verdadero egoísmo es de los que esperan que vos te sacrifiques eternamente por ellos sin dar nada a cambio. Yo perdí una casa, perdí una relación cómoda con mis hijos, perdí la ilusión de ser el padre perfecto que siempre dice que sí, pero gané algo mucho más valioso. Gané mi dignidad, gané mi libertad, gané la posibilidad de vivir mis últimos años para mí. ¿Y sabés qué es lo más lindo? Gané una relación real con mis hijos,
Una relación donde ya no me tienen miedo de defraudarme económicamente porque ya no dependen de mí. Una relación donde me visitan porque quieren, no porque necesitan. Una relación donde las conversaciones son sobre la vida, no sobre cuánta plata les puedo dar. Tengo 68 años ahora. No sé cuántos años me quedan. Tal vez 10, tal vez 20, tal vez menos. Pero lo que sí sé es que voy a vivir esos años como yo quiera vivirlos. No como mis hijos esperen que los viva. No sacrificándome hasta el último peso. No siendo el mártir que se muere pobre después de hacer ricos a sus hijos. Voy a vivir con dignidad, con libertad, con alegría. Voy a seguir pintando, viajando, ayudando en el hogar de ancianos, pasando tiempo con mis nietos, construyendo esta nueva vida que empecé a los 66 años. Y cuando me muera, espero que mis hijos no digan, papá nos dejó mucha plata. Espero que digan, papá nos enseñó a ser fuertes, a ser independientes, a valorar lo que tenemos. Esa sería la mejor herencia que les podría dejar. Ahora te pregunto a vos que me escuchaste hasta acá, ¿qué harías en mi lugar? ¿Seguirías siendo el cajero automático de tu familia o pondrías límites? Contame tu historia. Decime desde qué ciudad me estás escuchando. Y si estás pasando por algo parecido, recordá esto. Nunca es tarde para elegirte a vos mismo. Nunca es tarde para poner límites. Nunca es tarde para vivir con dignidad. Porque al final del día, la única vida que realmente podés vivir es la tuya.